Del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, la unidad quinta de exposición del caso respecto a la materia coloquio de casos de defensa 2. Actividad 4 corresponde a un video expositivo en donde se presenta el caso, que es la Recomendación 32-2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto a petición de nuestro docente, doctor Benjamín Jiménez Villarreal, su servidor José Francisco Ortega Barreiro. Los hechos. La mañana del 23 de diciembre de 2015, se manifestaron en diferentes ciudades de Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos y propio puerto del estado de Veracruz. Se movilizaron adultos mayores, pensionados, por la falta de pago de los recursos por concepto de seguridad social y pues aguinaldos. Esto al fin de año. Desde el 21 y 22 no estaban liquidados esos pagos o esos adeudos de parte del gobierno del estado, y entonces causó movilización, molestias, diversas situaciones. Entonces, para el día 23 de diciembre fueron citados en la oficina, en el caso de Jalapa, en la oficina de Secretaría de Gobierno, para efecto de llegar a algunos acuerdos con el Instituto de Pensiones, el gobierno y algunos representantes de los jubilados. Pero lejos de llegar a un acuerdo, personal de la Secretaría de Gobierno solicitó el uso de la fuerza pública o apoyo a la Secretaría de Seguridad para que desalojaran de las calles aledañas al Palacio de Gobierno, esto es, en la calle que pasaba por enfrente de dicho palacio, para efecto de desalojarlos. Y los elementos de la Secretaría de Seguridad acudieron, obviamente, sus mandos y el personal que tenía prohibido acudir con armas de fuego y algunos otros instrumentos con los que pueden utilizar a las personas, pueden ser de peligro. Y bueno, pues acudieron con esa provisión, pero no la acataron. Es decir, llegaron con armas de fuego, con algunos bastones que generan electricidad, algunos toletes, y con ellos, propiamente con los bastones y toletes, pues agredieron a las personas jubiladas con la idea de desalojarlos del lugar, desalojarlos de las avenidas y del Palacio de Gobierno. Y bueno, pues con ello también agredieron a quienes cubrían la nota, que son periodistas que se encontraban en ese lugar. Como podemos ver, pues fueron evidencias las que llevaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a, bueno, pues realizar o abrir un expediente de investigación, atrajeron el caso, y esto porque las notas periodísticas de los días 22 y 23 de diciembre, en materia o electrónica, o vía electrónica, pues dieron luz o dieron a conocer la situación que estaba ocurriendo en Veracruz y concretamente en Jalapa. Esto es el desalojo violento o el uso de la fuerza excesiva en contra de los adultos mayores que ahí se encontraban. ¿Motivados por qué? Pues la falta de pago de derecho que le asiste a la seguridad social por el Instituto de Pensiones del Estado. Y vemos como evidencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues notas periodísticas mencionadas, 84 notas periodísticas publicadas después del ocurrido, hasta junio de 2017, en donde los medios de comunicación y diversas personas, pues por medio de videos de YouTube, pues lograron evidenciar esta situación. También actas circunstanciadas con evidencias fotográficas de lo ocurrido y los testimonios también de los periodistas que tuvieron el problema del desalojo violento. Asimismo, testimonios de las víctimas descritos en actas circunstanciadas, certificado médico del estado físico y practicado esto a víctimas y periodistas. 2. 1. Hubo también 16 opiniones psicológicas realizadas por personal especializado de la Comisión Nacional
y estos concluyeron que se afectó la estabilidad emocional de las víctimas y esto ameritaba tratamiento psicológico en una modalidad individual. Un acta circunstanciada de informes públicos del órgano de fiscalización sobre las cuentas públicas del 2015-16 en la fase de comprobación del Instituto de Pensiones, una acta circunstanciada del 20 de abril en la que consta la solicitud de colaboración de la Fiscalía General para acceder a las carpetas de investigación y bueno, pues ella no respondió adecuadamente. La consulta de la instrucción del secretario de Seguridad Pública, en donde prohíbe utilizar bastones y paralizadores eléctricos que contrasta o contradicen los videos y las fotos en donde se puede observar a los elementos de seguridad pública portando incluso armas de fuego y toletes electrónicos. La visita a la Contraloría General por la entrega extemporánea, incompleta de la información requerida de la Secretaría de Gobierno por el cumplimiento de las medidas cautelares por parte de la Secretaría de Finanzas. En el caso de las evidencias proporcionadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vemos la remisión de 18 escritos de queja de personas de adultos mayores, documentados con actas circunstanciadas, con fotos y videos. Comparecencias, con declaraciones de falta de pago o de pago oportuno de pensiones y el del desalojo con uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad, Secretaría de Seguridad Pública. Oficio que acompañan algunas medidas de aceptación de situaciones cautelares o precautorias, escritos de queja de 695 personas que señalaban la falta de pago oportuno de las prestaciones de seguridad social y oficios que documentan el proceso de pago de prestaciones y la aceptación del Instituto de Pensiones del retraso en esta situación, o sea, el retraso de pago de pensiones por transferencia y cheques. También las evidencias recabadas por el gobierno del Estado son pues, los informes del Instituto de Pensiones, la Secretaría de Seguridad Pública y la Contraloría General del Estado, que evidencian una falta de investigación por los retrasos de pagos y aguinaldos. Y también pues, la falta de un expediente de investigación administrativa adecuado. Respecto a las evidencias recabadas por el Instituto de Pensiones, vemos los informes de fechas en que se realizaron los depósitos de diciembre y la responsabilidad. Ellos eh, señalan a la Secretaría de Finanzas en relación con los pagos y los montos de los depósitos a las instituciones bancarias para la transferencia y pago de cheques, pues que evidencian esto en una forma tardía. Asimismo, las evidencias recabadas por la Secretaría de Finanzas respecto al informe donde señala la obligación de pagar las pensiones, esto por parte del Instituto de Pensiones y que ellos no conocen los retrasos existentes, o sea, que se pasan esa responsabilidad los de Secretaría de Finanzas con los Institutos de Pensiones y viceversa. Las evidencias recabadas por la Secretaría de Seguridad Pública, en donde, bueno, primeramente aceptan haber estado en el lugar, donde los mandos y los agentes que fueron asignados al operativo, la instrucción que tenían de no portar armas de equipo táctico, lo cual contradicen pues, las evidencias, ¿no? Fotográficas, testimoniales, eh, videos, en donde pues se observa que no fueron atendidos estas acciones o esta información anexa por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, pues también está la solicitud de intervención de la Secretaría General para reabrir la circulación de las avenidas, como señalamos al inicio, aledañas al Palacio de Gobierno. La Dirección General de Institutos Internos envió una copia certificada de la investigación administrativa, pero como no cuenta con elementos para continuar su investigación, pues decide archivarlo y no sanciona a ninguna autoridad. En el caso de las evidencias recabadas de la Fiscalía General, vemos que existe una acta circunstanciada que por ahí se eleva a carpeta de investigación, siendo la número 1 de la coordinación de fiscales especializados en delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos que se turnó precisamente para dar inicio a otra carpeta de investigación. Y hubo una acta circunstanciada para garantizar derechos de víctimas, pero ellos señalan que no hubo ninguna comparecencia de persona alguna. Y bueno, pues de la copia simple de la carpeta de investigación se advierte que no existen eh, investigaciones para esclarecer los hechos y sobre todo identificar a los responsables. No obstante, los videos, las imágenes, las fotografías, las declaraciones, los partes médicos, todo lo que integra esta situación, pues no es tomado en cuenta, no es integrado adecuadamente, no es investigado y por lo tanto a los funcionarios además
responsables de todo esto los comparecieron y fueron entrevistados como testigos nada más de los hechos. Y bueno, tampoco había una investigación por la falta de eh, actividad adecuada de las autoridades por emitir cheques sin fondos, ¿no? Esto es, digamos que, imperdonable. De las evidencias recabadas de la Contraloría General, vemos un informe en relación con la queja en contra de servidores públicos que posiblemente se advierte algunas omisiones de autoridades, sobre todo la Secretaría de Gobierno. Y bueno, en el mismo caso, pero de los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas se determinó el archivo por no encontrar elementos suficientes para seguir la investigación y sobre todo una sanción. Y bueno, se inició el procedimiento disciplinario en contra del servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública, pero este también tendría hasta el momento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues tendría la orden de archivarse por falta de elementos, lo cual, bueno, pues tampoco es posible admitir. La situación jurídica del caso es donde se vincula pues, los hechos con repercusiones legales. Esto es, hubo dos carpetas de investigación, una y dos, de la Fiscalía Novena Especializada, y bueno, hasta la fecha están en integración, pero sin la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estas estarían propuestas para el archivo. Un acta circunstanciada iniciada por oficio sin datos de persona alguno que presentara alguna declaración por los hechos delictivos. Esto es, se abrió de oficio esta acta circunstanciada debido a las notas periodísticas, pero no hubo una diligencia pendiente por desahogar porque estuvieron esperando que alguien acudiera con ellos y les declarara sobre los hechos para poderlo elevar a una carpeta de investigación. En el caso de la investigación administrativa, asuntos internos, la Secretaría de Seguridad Pública pues decidió el archivo porque no se acreditó alguna falta de los elementos que acudieron al lugar. La queja uno presentada por un grupo de personas en contra de servidores públicos de la Secretaría de Finanzas, que se archivó por carecer de elementos, en este caso para dar inicio a un procedimiento disciplinario. El expediente de queja 2, presentada por un grupo de personas en contra de servidores públicos del Instituto de Pensiones, y el órgano interno de control advirtió posibles omisiones de un funcionario en las actividades que tiene o acciones que debe de hacer para tener a tiempo esos montos o esos pagos a los adultos mayores o pensionados o jubilados. En el caso del procedimiento disciplinario a personal del Instituto de Pensiones, se supone que omitir la investigación de poblados responsables eh, de parte del Contralor, integrantes del Consejo Directivo de Pensiones, y esto pues por los atrasos de pago de las pensiones, lo cual tampoco estaba previsto adecuadamente. Bueno, de acuerdo al análisis lógico-jurídico, se concretaron violaciones a los derechos humanos y a la seguridad social. Esto es a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y al derecho a la justicia en modalidad de procuración en contra de adultos mayores jubilados y pensionados, así como la libertad de expresión en contra de periodistas. Todos estos, de acuerdo a los derechos humanos, criterios jurisprudenciales aplicables del Poder Judicial de la Federación, de la Corte Interamericana y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora bien, las responsabilidades en las que incurrieron los involucrados del caso, en este caso el Instituto de Pensiones, por liberar cheques sin fondos y no hacer las transferencias o depósitos a los jubilados eh, y pensionados. Las acciones y omisiones de los servidores públicos encargados de esa transferencia, como digo, el manejo y la transparencia de los recursos públicos por parte del Instituto de Pensiones y la vigilancia por parte de la Secretaría de Finanzas. También quien asumió la interlocución del conflicto por parte de la Secretaría de Gobierno, que incumplió el compromiso previo de pago. Esto es para que, señalando que el día 22 sería el pago, el 22 de diciembre sería el pago de las prestaciones. Y bueno, esto no ocurrió. Posteriormente, los reúne en el edificio de la Secretaría de Gobierno o en la Secretaría de Gobierno y, y sin ningún diálogo adecuado, pues se retiró de la reunión y solicitó el uso de la fuerza pública para desalojar de las avenidas aledañas al Palacio de Gobierno a los adultos mayores. La Secretaría de Seguridad Pública
por su evidente falta de apego a las normas para actuar en pro de los derechos humanos y utilizar el uso de la fuerza en forma desmedida y con instrumentos prohibidos en contra de los adultos mayores, sin contemplar su código de conducta y los protocolos de actuación. Los servidores públicos al mando de estas autoridades, pues, permitieron y supervisaron la intervención de los elementos sin que tuvieran alguna reprimenda o alguna limitación por parte de estos, y por ello coartaron, afectando la legalidad, pues, el derecho a manifestarse y expresar las molestias ante las autoridades administrativas que, bueno, nuestra Constitución protege, ¿no? El derecho a manifestarse cuando no se está de acuerdo con alguna situación. De la Fiscalía General, pues no revisa la integración, no se hace una debida investigación, no se integra una carpeta adecuadamente. Entonces, tampoco se le da una continuidad al acta circunstanciada que por oficio se inició debido a las notas periodísticas. Y bueno, como nadie acudió, en vez de que fueran investigaran y entrevistaran, encontraran elementos o los elementos que incluso en la nube, en las redes sociales existían, bueno, pues la dejaron así, sin mover, sin llegar a un punto adecuado y no existía evidencia de que quisieran hacer alguna investigación al respecto de los hechos. Finalmente se emitió la recomendación y la reparación del daño consistió en medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. La de rehabilitación corresponde a la atención médica y psicológica de las personas a las cuales se les afectó con el daño a su integridad física. Entonces, se definió que tendrían que tener todos los afectados, los que ya tuviesen identificados y los que acreditaran haber estado en el momento de los hechos, pues esta situación. Las medidas de satisfacción, esto es que las autoridades deben seguir procedimientos administrativo y penal para sancionar a los responsables y registrar a las víctimas para que en su momento se les pueda dar una indemnización pecuniaria. Esto es importante. ¿Para qué? Para que satisfaga o sea parte de lo que a la autoridad le corresponde sancionar y cumplir, una reparación integral. Y las garantías de no repetición, es decir, medidas legales y administrativas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas. Puedes capacitar al personal eh, en todos los sentidos para que esto no vuelva a ocurrir, decirles lo que significa un adulto mayor y la diferencia que existe con un adulto sin las características de alguien que tiene más allá de 60 años, la vulnerabilidad que tienen, el problema psicológico que se activa al actuar indebidamente. Y bueno, pues es a la simple vista se denota que no hay, mm, mm, que hay, perdón, una afectación a cualquier situación que haga uno en contra de ellos, si pasa más allá de un diálogo, ¿no? Es decir, si los violentan con golpes, con agresiones, con amenazas y de diferentes maneras, pues hay una lógica en el sentido de que esas personas tienen un estado de vulnerabilidad tal que no es posible tratar de esa manera. No obstante, pues que lo digan las propias leyes, los acuerdos de derechos humanos o los convenios o los tratados firmados por nuestro país o nuestro gobierno.